Bueno, cuando pensamos en la geografía de un país, solemos imaginarla como algo estático, ¿verdad? Como si siempre hubiera estado ahí. Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en esta exploración geológica. Y os adelanto algo. El territorio de México es literalmente un mosaico dinámico, un rompecabezas gigante de continentes y océanos antiquísimos que se han ido ensamblando con el tiempo. Así que vamos a desentrañar exactamente cómo se formó esta auténtica locura tectónica. A ver, pensemos en esto por un segundo. Todos tenemos la idea de que la roca es el material más rígido y duro que existe, pero para entender lo que pasa en las profundidades de la Tierra tenemos que ir un paso más allá y mirar bajo el suelo. La gran pregunta es, ¿qué nivel de energía, qué fuerzas tan descomunales hacen falta para llegar a doblar y retorcer la roca sólida de esta madera? Es alucinante. Y es que tenemos pruebas visuales de todo ese caos. Cuando observamos rocas del basamento, del precámbrico o paleozoico temprano, vemos que están intensamente plegadas. Fijaos bien en esas curvas tan marcadas, en esa deformación extrema. Está clarísimo que esto no pasó de la noche a la mañana. Es la huella pura y dura de unas fuerzas tectónicas caóticas y antiquísimas. Hablamos de condiciones de presión y temperatura que casi no podemos ni imaginar, moldeando nuestro planeta hace cientos de millones de años. Sección 1. El mosaico geológico de México. El paisaje que vemos hoy en día, con sus montañas impresionantes y sus valles, es solo la punta del iceberg, la capa más externa de un entramado súper complejo. Si analizamos la geología de un imponente paisaje volcánico, de repente aparecen un montón de capas intrincadas y bloques de colores diferentes. Cada uno representa fragmentos distintos de la corteza. Y ojo, porque esta complejidad no es solo un dato curioso para la comunidad científica. Toda esa riqueza en recursos vitales que tiene la región, como los minerales o el petróleo, existe precisamente gracias a esta configuración tan enrevesada. Pasamos a la sección 2. Los cimientos. El basamento. Igual que no construiríamos una casa sin unos buenos cimientos, ¿verdad? Pues la Tierra funciona exactamente igual. Cuando hablamos de basamento, nos referimos justo a eso, al grupo de rocas más antiguas que suelen estar súper deformadas y que actúan como la base geológica pura. Es literalmente el cimiento profundo sobre el que luego se han ido depositando y desarrollando todas las secuencias más jóvenes de roca sedimentario-volcánica, un cimiento antiquísimo y sometido a una presión tremenda. Para entender cómo los geólogos leen la Tierra, basta con comparar la teoría con la realidad. Un diagrama típico de discordancia angular nos muestra capas de roca nuevas depositadas sobre un basamento inclinado y erosionado. Pues bien, esa misma cicatriz la podemos encontrar en el mundo real, por ejemplo, en la Formación San Hipólito en Baja California Sur. Ver esas capas de roca plegada es como abrir una ventana directa al pasado, que nos marca un salto temporal gigantesco en el registro geológico. Una maravilla. Pero claro, ¿de qué están hechos exactamente estos cimientos? Pues los materiales de construcción cambian bastante. Por un lado tenemos el basamento continental, compuesto por rocas superresistentes, rocas félsicas y cratones antiguos. Luego tenemos el oceánico, que nace en la oscuridad del fondo del mar con basaltos y gabros muy densos. Y por último, el mixto o transicional. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque mezcla fragmentos en las llamadas zonas de acreción, donde el material se incorpora a lo bestia al continente. Seguramente en este punto os estaréis preguntando, ¿cómo sabemos la edad exacta de unas rocas tan antiguas? Pues aquí entra en juego la geocronología, que es como nuestra máquina del tiempo particular. En concreto, el proceso de datación de uranio-plomo o UPEP en los cristales de circón. Este método permite a la comunidad científica calcular con una precisión casi milimétrica el momento exacto en el que cristalizaron estas rocas fundamentales. Así podemos reconstruir magmatismos y eventos que ocurrieron hace, miles de millones de años. Sección 3. Rompecabezas tectónico. Los terrenos. Algo muy importante a tener en cuenta es que estos cimientos no aparecieron todos de golpe. Se fueron ensamblando poco a poco durante millones de años, igual que un puzzle inmenso pero con piezas sacadas de cajas diferentes. Al cartografiar la zona se revela una auténtica belleza geológica donde diferenciamos distintas provincias. Cada uno de esos bloques estructurales es lo que llamamos un terreno, grandes bloques de corteza que fueron literalmente aplastados y soldados unos contra otros en procesos tectónicos increíblemente violentos. Vamos a traducir un poco esta jerga de terrenos estratotectónicos. Básicamente son fragmentos de la corteza terrestre que tienen su propia historia geológica, totalmente independiente de la de sus vecinos. Imaginadlos como islas de tierra errantes que han viajado montadas en las placas oceánicas hasta que de repente, ¡pum!, colisionan, se acrecionan y se quedan pegadas a un continente muchísimo más grande. Así es como se forjó la geografía actual del país.
Para visualizar esto mejor, el modelo de acreción lateral nos cuenta cómo fue ese asombroso proceso de ensamblaje. Resulta que el margen norte del territorio estaba originalmente unido al superantiguo continente de Laurencia, es decir, la proto-Norteamérica. Pero mientras tanto, otras piezas enormes que hoy conforman gran parte del centro y occidente de México venían viajando desde lejísimos a través del océano y se fueron añadiendo progresivamente al borde del continente original. ¿Y cómo se pegaron esas piezas occidentales, como por ejemplo el terreno guerrero? Pues el secreto está en las zonas de subducción. El margen occidental se formó por el choque brutal de masivos arcos de islas volcánicas oceánicas directamente contra la tierra firme. Toda esta fricción constante, el vulcanismo y la actividad sísmica funcionaron como un soldador natural, uniendo material nuevo y expandiendo permanentemente el tamaño del continente. Aunque ojo, porque la historia tiene más giros argumentales. Existe un debate científico tremendo sobre el modelo de fragmentación y rotación. Este modelo sugiere que ciertos terrenos, como Guajira y el terreno maya, podrían ser en realidad fragmentos escindidos del antiquísimo supercontinente de Gondwana, que estaba ubicado muchísimo más al sur. Se habrían rotado sobre sí mismos durante su viaje y finalmente acabarían chocando contra Norteamérica. Es fascinante imaginarse bloques enteros dando vueltas por el globo antes de aparcar definitivamente. Llegamos a la sección 4, la historia en capas. Después de toda esa violencia para montar los cimientos, la historia no se detuvo, simplemente empezó a acumularse, capa sobre capa. Repasar la cronología nos ancla en el tiempo profundo. En el Paleozoico experimentamos colisiones enormes, como la orogenia Ouachita, y vimos cómo se formó Pangea. Luego, en el Mesozoico, la cosa cambia. Pangea empieza a fracturarse durante el Triásico. En el Jurásico se abre el mismísimo Golfo de México, creando evaporitas. Y finalmente, en el Cretácico, gran parte del territorio queda inundado por mares someros que crean unas plataformas marinas de carbonatos espectaculares. Así que lo que nos tiene que quedar clarísimo aquí es el contraste brutal entre estas dos eras. Pasamos de un paleozoico totalmente dominado por choques violentos, pliegues extremos y el ensamblaje de supercontinentes, a un mesozoico que es justo la otra cara de la moneda. Los continentes se separan, se abren nuevos espacios como el Golfo de México y dominan los mares cálidos que van depositando gruesas y masivas capas de roca calcárea. Y bueno, llegados a este punto es muy normal preguntarse, ¿y esto por qué nos importa hoy en día? Pues la conexión con nuestro mundo moderno es súper directa. Resulta que esos mares cálidos y poco profundos del Jurásico y Cretácico crearon el ambiente perfecto. Se llenaron de capas interminables de carbonatos y materia orgánica que, con el paso del tiempo, se convirtieron en la roca madre y en los depósitos de gigantescas reservas de hidrocarburos. Vamos, que la inmensa riqueza petrolera de la que dependemos hoy es literalmente la herencia directa de esos antiguos mares. Para cerrar este recorrido geológico, quiero dejaros con una pequeña reflexión. Normalmente, cuando paseamos por las montañas, por un valle o incluso por la ciudad, rara vez somos conscientes del abismo del tiempo que pisamos. Pero si pensamos que el suelo firme bajo nuestros pies no es más que una disposición temporal de piezas errantes antiquísimas, forjadas por océanos que ya no existen y continentes fracturados, ¿acaso no cambia por completo nuestra percepción del paisaje? La geología no es para nada una foto fija, es una historia viva, dinámica, y nosotros apenas estamos caminando por su capa más reciente. Espero que este recorrido os haya despertado la curiosidad por el increíble mundo oculto que late justo bajo la superficie. Hasta la próxima